Horacio es mi nombre. Soy de acá, de allá, de todos lados. Si me preguntan qué hago, les respondo. Camino, viajo, busco historias, pero siempre con el propósito de recorrer algunos caminos. ¿Cómo estás, Oscar? Bien, muy bien. Contento de recibirte acá en Sapereira. Me imagino que sabes a qué vine. Sí, de acuerdo a lo que me comentaste, vamos a ver si podemos recopilar un poquito la historia de aquella catástrofe del año 78. Estoy en Sapereira y es una historia más que vengo a buscar, un pueblo más que visito. Y me gustaría que me comentes un poco, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en Sapereira en el año 1978? Bueno, yo te voy a explicar en mis pobres palabras lo que yo puedo recordar y para que vos tengas una idea de lo que ha sido en ese momento. Desgraciadamente nos ha tocado vivir un momento muy malo porque ha pasado de todo en ese día, aquella mañana del 25 de febrero de 1978, a las 7:30 de la mañana, escuchamos ruido, creyendo que era algo más, pero no, fue un accidente terrible. Ese accidente marcó a cada habitante de acá de Sapereira, ¿no? Sí, para toda la vida. Es cosas que no se borran jamás. Trenes había mucho movimiento. En el tiempo había entre 4 y 5, hasta 6 pasajeros por día, aparte de todos los cargueros. Trenes de carga y trenes de pasajeros. Sí. No, era muy importante en ese momento porque había muchas comodidades. Vos podías viajar a Rosario y a Buenos Aires en el día. Y esta estación de Sapereira era una estación importante dentro del ramal del ferrocarril. Era importante, ¿no? porque se recibía mucha carga, inclusive en ese tiempo no había tantos camiones de cereales y se cargaban los vagones. Acá había una firma que trabajaba, se cargaba a lo mejor en el mes 20, 30 vagones de ferrocarril. Entonces yo iba todo a Rosario, pero todo por ferrocarril. Entonces había mucho movimiento, era importante. En ese año, ¿qué pasaba en el pueblo de Sapereira? ¿O a qué se dedicaba el habitante de Sapereira y qué era de qué vivía acá este pueblo? Sí, bueno, en ese momento ya estaba la escuela de agrotécnica, que tiene muchos empleados, y entonces el pueblo tenía 2 o 3 fábricas de muebles, que eran importantes, y el ferrocarril. Estaba la cuadrilla volante acá, de gente que mantenía, y había más de 30 personas, aparte había 5 o 6 en la estación, donde hoy estamos grabando. En aquel tiempo, el año 78, fue cuando se empezó a hacer el pavimento urbano. Coincidió el año del pavimento urbano con el accidente, sí, con la catástrofe. Justamente. Cuando se dio el accidente, la calle principal estaba cerrada por pavimentación. O sea que entrábamos por la calle pegada a la vía acá para entrar al pueblo.
Gobierno de Santa Fe. Ministerio de Innovación y Cultura. ¿Estás buscando grifería para tu baño? ¿Cuál elegís? Esta o esta. ¿Querés ver más? Vení a Hidroplast. Todo el cine está en Gulag Video Club, Güemes esquina Balcarce. Asterisco Bar, el símbolo de la Recoleta, Rivadavia 3237, Felina, en sus dos locales, Avenida Aristóbulo del Valle, 6101, Juan de Garay y 1 de Mayo. Construcción en seco, naos, placas, cielo raso, materiales, Weber y Gam, yesería, lana de vidrio, monocapa. Instalaciones termoacústicas, revestimientos exteriores. Deezer. Seguimos construyendo Santa Fe. Cuando sucedió el accidente de tren, nosotros nos enteramos a consecuencia de estar escuchando la radio. En ese momento se pensó que podría haber sido que el tren, de acuerdo a lo que se hablaba, ¿no es cierto?, hubiese podido tomar al colectivo, que era la empresa Ríos Serrano en ese momento, que venía de San Francisco, Santa Fe. ¿Por qué ocurre el accidente? ¿Qué pasó? ¿Por qué una máquina de un tamaño inmenso? Y bueno, ¿qué pasó? Según cuentan, porque yo no estaba ahí, pero había gente, es la hora que salía el sol, o sea que el que viene de la parte oeste para el este puede candilarse, pero esto fue al revés. Había gente parada esperando que pase el tren, que había escuchado, y viene un colectivo del Serrano, viendo que había lugar para pasar, pasa. Y el camión venía detrás, y no lo vio el tren. ¿Qué llevaba el camión? El camión era de frigorífico Santa Elena y estaba cargado de grasa derretida, picadillo, salchicha, todo lo que tenía en la carga. Entonces el camionero, dice que él cuando se dio cuenta que sintió la bocina del tren, aceleró para pasar. Pero lamentablemente pasó el chasis, parte del chasis, y lo embiste la máquina. Y el camión alcanzó a pasar porque el desastre lo hace, digamos, el acoplado, porque al camionero lo tuvieron retenido aquí hasta tanto y en cuanto, ¿no es cierto? Después se lo llevó a Santa Fe, pero ni un rasguño tenía. Ahí cuentan los técnicos que venían a 75 kilómetros, pero de acuerdo a la que nosotros vimos acá, nosotros sabíamos que el tren venía a mucho más velocidad. ¿Qué velocidad calculada? Y yo calculo arriba de 100 kilómetros. ¿De dónde venía el tren, Oscar? El tren salió de Tucumán y se dedicaba a Retiro. El tren se llamaba Estrella del Norte, pasaba periódicamente, un día iba, un día volvía. Entonces, al chocar la máquina, descarrila. La máquina sale de los rieles y va rompiendo. La máquina hace unos 100 metros y tumba en boca el potrero vecino de la vía. O sea que rompe el alambrado y cae tumbándose, clavándose de punta. ¿Cuántos metros calculando? Y calcula que desde que chocó al tren casi 200 metros. La máquina choca al camión y hace como 150 metros más y se desvía unos 30 o 40 metros para el lado del potrero. Cruza, tumba el alambrado y se clava en la tierra. Y se clava. Imagínate, está el paso a nivel, ¿no es cierto? Está la ruta 19, está el paso a nivel y la máquina voló hacia adentro. Que está clarito, de donde está el paso a nivel hacia la mano derecha, yendo para allá, ¿no es cierto?
qué pasa cuando la máquina sale despedida? ¿Qué pasa con los vagones? Los vagones siguen descarrilados. Los primeros, la velocidad que viene, al no tener la máquina, quedan libres, siguen su marcha, rompiendo toda la vía. Se va descarrilando el tren. Y ya pasan 7, 8 vagones, que son los de carga. Había un vagón que llevaba los autos de los pasajeros que se cargaban en aquel tiempo. Y inclusive había gente, como no había más lugar, había gente que viajaba en esos vagones abiertos. Iba sobrecargado inclusive el tren, de acuerdo a lo que se comenta. Y a donde llevaban los autos, ahí había gente que iba y de ahí se tiraron. ¿Cuántas personas llevaba el tren en ese momento? 2.300 y tiene capacidad para 1.700. Más cantidad que el mismo pueblo. Claro. Que el mismo pueblo de San Pedro, digo, más cantidad de habitantes. Más cantidad de gente que venía en el tren que lo que había en el pueblo. De habitantes en el pueblo. Sí. Y la desgracia de todo esto pasa porque pegado al paso nivel hay un puente de descarga de agua que tiene unos 3 metros de ancho, por el ancho de las vías. Al descarrilar el tren y romper los rieles se van abriendo y los vagones vienen pasando por arriba por la velocidad que venían nada más, no en la vía. Ya venían arrastrando durmiente y todo. Sí, sí. Y al llegar ahí, el que fue la catástrofe, las 4 ruedas del tren caen al pozo y el vagón que viene atrás lo encima. Imagina que eso es todo de acero y se incrustó. Queda un vagón incrustado en otro vagón. Realmente de todos los accidentes que uno ve y demás. Mira que yo hacía poco tiempo había chocado Luciérnaga y demás, que se habían chocado los trenes. Pero esto, el meterse un vagón adentro del otro como se fueron metiendo, no, realmente fue algo que como se metieron un coche adentro del otro, entonces corrió todo y digamos, el piso se levantó y hay gente que quedaron con los piecitos así. O sea, la gente queda aprisionada. Y todo, o sea que en 105, 110 pasajeros están ahí en 4 metros de lo que es el vagón. O sea que era un solo bollo, del piso al techo era todo gente, bolso. ¿Cuántos muertos se calculan que hubo en esta catástrofe? 55, 60 muertos. Ajá, ¿y heridos? Y heridos otros 60, 55. Uno que está acostumbrado a salir a la ruta, que vos ves, bueno, pero tener tantos muertos así, porque fueron 50 y más los que fueron falleciendo a posteriori, porque uno tiene la nómina del momento, ¿no es cierto? Yo creo que fueron 56, 58, pero después fueron falleciendo a medida que, lógicamente, por los golpes y cortes y demás. Fue lo que tenía y ahora tengo más. La estrella que más brilla pude alcanzar. Y vos en ese momento, ¿qué hacías, Oscar? O sea, ¿qué hiciste en ese momento donde, bueno, me imagino que todo el pueblo de Zapereira estaba abocada a... Cuando yo llegué al lugar, ya la gente se había bajado toda del tren. O sea que era un vaivén de gente. Aquel había casi 2.000 personas por el camino de tierra en el barro, porque había barro, y que se bajaba, uno gritaba, el otro lloraba, el otro buscaba al familiar perdido. Y yo estaba arrimándome al lugar y ya el médico que salía con los heridos. En ese momento se aplicaba morfina a todos los que estaban heridos. Bien o mal se le aplicaba para los dolores y para calmarlos. Pero era un bollo de gente. Era una cosa que no se puede narrar, porque es dramático, 100%. Esa imagen no se te borra nunca. No, nunca. No, eso es imposible borrarlo. Gobierno de Santa Fe. Ministerio de Innovación y Cultura. Estás poniendo linda tu cocina y todavía no elegiste la grifería. Mirá y elegí esta o esta. ¿Querés ver más? Vení a Hidroplast. Todo el cine está en Gulag, Video Club, Güemes esquina Balcarce, Asterisco Bar,
el símbolo de la Recoleta, Rivadavia 3237, Felina, en sus dos locales, Avenida Aristóbulo del Valle, 6101, Juan de Garay y 1 de Mayo. Construcción en seco, Nauf, placas, cielo raso, materiales, Weber Igam, yesería, lana de vidrio, monocapa. Instalaciones termoacústicas, revestimientos exteriores. Deezer. Seguimos construyendo Santa Fe. Y espero que me muestre a dónde me llevará, como el viento empuja una hoja muerta. Fuerte es el camino por recorrer. Recuerdo que leí un artículo que decía que llegó el jefe de la policía de la provincia y preguntó con asombro quién era ese hombre corpulento de 38 años aproximadamente que con lágrimas en los ojos cargaba cadáveres en la camioneta policial. Ese eras vos, Oscar. Sí, bueno, es que viste que esa cosa, en ese momento vos no pensás en nada más que hacer el bien a los demás y no pensás en otra cosa. ¿Por qué tan recordado Oscar Giorda en este accidente? Bueno, me tocó la peor parte posiblemente porque yo estaba debajo del tren y el que hacía todos los movimientos. El jefe de bomberos me consultaba y todo, el presidente de la comuna también, en ese momento era Adolfo Juan Besone, aparte de íntimo amigo, y me dice, Cacho, hacer lo que pueda. Trató, ¿no es cierto?, de tratar de usar tractores, todo lo que había a mano como para poder usar expansores, por ejemplo, que en ese momento no. Para arrancar las ventanillas del tren, son de doble capacidad, son 4 ventanillas, entonces con un cable de acero, una linga, enganchábamos. Con un tractor grande, pegábamos el tirón y quedaba el hueco grande. Entonces de ahí, después sacábamos los asientos para poder ir sacando de a poquito, para ir aflojando un poco todo. Entonces voy ahí, sacaba y bajábamos heridos a la camilla, los fallecidos, el médico te gritaba, va a la lona habíamos hecho un depósito en el momento. Acá es donde entra también lo que yo nombraba recién, la escuela, porque a la escuela se llevaron muchos heridos, ¿no? Acá a la escuela primaria se llevaron muchos heridos, funcionaba el Sanco, que sería el hospitalito, como le decimos nosotros, y después los cadáveres se llevaron al patio de la funeraria, ahí se fueron depositando. Porque la gente accidentada fue el Sanco, la escuela primaria, el Sanco de Sapereira y los graves, ¿no es cierto?, que se llevaron directamente a Santa Fe. Oscar, hoy en día la ruta existe, el paso a nivel existe. ¿Cómo queda, después de 30 años, en la memoria este accidente, esta catástrofe? Bueno, en la memoria del pueblo sigue existiendo como el primer día. O sea que todos los años, el día 25 de febrero, en el mismo lugar que estamos ahora, se hace una oración por todos los muertos y todo. O sea, se recuerda, el pueblo lo sigue recordando. Ahora, el paso a nivel está tal cual como hace 31 años atrás. Con el doble de tráfico hoy a lo que era en el 78. ¿Y el tren sí, con sigue las pasando? Mismas alarmas, con las mismas todo. Igual que en el 78. Pero no existen las barreras como estaban en aquel tiempo, el mismo paso a nivel. Y el tren sigue pasando, no con el mismo ritmo que en aquellos años, pero sigue pasando. ¿Cuántos trenes pasan por día por acá, por Sí, Sapereira? hay días de 10, 12, 15, inclusive en época de veraneo se alquilan las vías y pasa el tren. El Estrella del Norte, que va a Mar del Plata, sigue pasando.
no es poca la cantidad de trenes que pasan y la ruta obviamente que desde el 78, 1978 hasta ahora está mucho más transitada. Mucho más transitada. O sea que el peligro es mayor, ¿no? Mayor, mucho mayor. Nada más que con la salvedad de que en este momento, desde que está el nuevo, sería dueño del ferrocarril, tiene la obligación de bajar la velocidad. Saben los maquinistas, saben que tienen que pasar a paso de hombre. O sea, el tren que vos ves en este momento no pasa más de 20 kilómetros la hora. Oscar, yo te agradezco por haberme contado una historia más de las que busco pueblo a pueblo y día a día y todos los lugares que recorro, ¿no? Dentro de la provincia de Santa Fe. Y bueno, Sapereira es un pueblo más de esta provincia y te agradezco por haberme contado esta historia que realmente es impactante y creo que quedó en la retina de cada poblador de acá de la zona, ¿no? Bueno, sí, yo te agradezco a vos por haberse acordado de esto y tener una historia, porque lamentablemente esto pasó a la historia y nadie se acuerda. Pero debe haber familiares, inclusive, de gente que venía en el tren, pero nosotros nunca supimos de nadie. Nunca nadie vino a Sapereira a decir gracias por lo que hicieron. Yo te agradezco, Oscar. No, por favor, agradecido soy yo. Ha sido un gusto. Gracias, muy amable. Qué mala enfermedad tendrá esta tierra hoy, que el lava comenzó a escupir. ¿O será que está contenta y en su forma de reír todo comienza a tener sentido? Tengo unas de espadas